presentan libros, el ciclo que hemos organizado desde la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid en apoyo a la Feria del Libro de Madrid, dado que no se va a poder celebrar físicamente, presencialmente como todos los años, pero queríamos también, como lo hacemos todos los años de manera presencial, también de esta manera, de manera virtual. Para el mejor desarrollo de la actividad, bueno, como sabéis, rogamos que se apaguen los micrófonos y solamente cuando vayáis a participar se pueda utilizar. Y bueno, al final del acto daremos un turno también de palabras y todo, bueno, el que quiera participar lo podrá hacer. Doy la palabra a Eugenio Luján, el decano de la Facultad de Filología. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, y buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es, aunque sea de esta forma virtual, pero quiero daros la bienvenida a la Facultad de Filología y a la Universidad Complutense de Madrid. Una bienvenida que a muchos de vosotros, yo diría que a la mayoría, os he podido dar ya en persona alguna vez, y aunque en esta ocasión no podamos hacerlo personalmente debido a las circunstancias en las que nos encontramos todos, pero no por ello pues nos alegramos de esta posibilidad de reencuentro una vez más con todos vosotros, con los autores, con el director de la Feria del Libro de Madrid, con aquellas personas que han escrito los libros y con quienes habéis aceptado participar en esta primera presentación de hoy y también en las presentaciones que va a haber los próximos días. La actividad de la Facultad de Filología, como es lógico, no es concebible sin la existencia de los libros, aunque eso es algo que sería válido para toda la universidad, pero es algo que lo es especialmente y todavía más pues para una facultad como la nuestra, donde realmente la práctica totalidad de nuestra actividad pues gira de una manera u otra en torno a los libros. De tal forma que, a pesar de que estas circunstancias que ya han sido una edición más este año de la Feria del Libro de Madrid, que todos esperamos cada año pues como agua de mayo, y utilizo apuesta lo de agua y lo de mayo, pero es así, y aunque este año se había trasladado a octubre para intentar salvarla de forma presencial, al final no ha sido posible, pero creo que es importante mantenerla porque realmente es uno de los eventos culturales más importantes que hay en el calendario de nuestra ciudad, de Madrid. Y eso no es poco decir porque en Madrid, si alguna cosa no falta habitualmente, son actividades y eventos relacionados con la cultura, pero aún así la Feria del Libro ocupa un lugar muy, muy señalado dentro de todos ellos, y ya digo, especialmente para quienes nos movemos en el ámbito de la cultura escrita, como somos todos los que pertenecemos a la Facultad de Filología. Quiero agradecer la organización de esta actividad en concreto, de este ciclo que con el título Aquí se presentan libros, pues se va a desarrollar desde hoy hasta el 18 de octubre, y ciclo en el que se van a dar a conocer diferentes libros publicados no solo por profesores, sino también por personal de administración y servicios de la facultad y por estudiantes, pero todos ellos, los que se presenten en este ciclo, publicados por personas vinculadas muy directamente a la Facultad de Filología, lo cual pues es una muestra más de esa conexión intensa que existe entre nuestra facultad y el mundo del libro. Y es además continuación y está vinculado con una iniciativa que también se ha desarrollado en la Facultad de Filología, gracias a nuestro vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales, que es incansable, y bueno, pues estoy encantado de que aceptara en su momento pues ser vicedecano conmigo hace ya 6 años, llevamos en esta empresa, y bueno, pues cada día son más las actividades que gracias a José Manuel Lucía Mejías pues podemos llevar a cabo en la facultad. Y entre ellas se encuentra también pues el dar a conocer las publicaciones que realizamos los diferentes miembros de la comunidad de la Facultad de Filología.
y además de dar esa noticia en la web, pues vinculado precisamente con la Feria del Libro, parecía interesante e importante para difundirlo aún más, pues hacer estas presentaciones. El propio José Manuel ya me ha dicho que con las que se van a hacer en este ciclo ni mucho menos se agota el interés, y ya ha habido quien nos ha pedido que hagamos una segunda tanda porque realmente no van a caber todas. Así que creo que eso es importante, y a todos los que estáis asistiendo a esta inauguración del ciclo, pues os invito a que estéis pendientes de la web de la facultad, porque habrá novedades y nuevas presentaciones, incluso pues una vez que haya acabado la Feria del Libro como tal. Pero bueno, no quiero robar más tiempo, simplemente, pues ya digo, quiero agradecer a José Manuel Lucía la organización, también a la coordinadora que ha llevado a cabo con él pues los preparativos para que sea posible, a Miriam Fernández Ávila. Quiero agradecer muy sinceramente pues el que nos haya incluido entre sus actividades oficiales la Feria del Libro. Tenemos aquí a su director, Manuel Gil, a quien quiero darle las gracias, e invitarle, pues en cuanto sea posible, a que nos veamos físicamente en una facultad como la nuestra, tan vinculada a la actividad del libro. También a la librería Rafael Alberti, que ha colaborado en la organización de este ciclo, y en general pues a todos aquellos que van a participar en las presentaciones. Y como hoy los tenemos ya aquí con nosotros, pues quiero dar las gracias a Olga Lucas y a Lorenzo Silva, a quienes conocemos muy bien en nuestra facultad, y ya digo que me hubiera gustado pues saludarles con la cercanía que da la presencia física, pero al menos podemos hacerlo pues a través de esta nueva cercanía que supone la posibilidad de hacer este tipo de reuniones online, porque aunque las veamos a veces pues como algo negativo, que no alcanza a tener el calor de una reunión pues estando todos presentes, quiero pediros que hagamos el esfuerzo de imaginar qué hubiera sucedido si hubiéramos tenido esta pandemia hace 10 años. Realmente esto no hubiera sido posible, este tipo de presentaciones online, porque no estaba tan desarrollado el uso de las tecnologías, y hubiera supuesto pues una cesura radical para actividades culturales como la que estamos desarrollando. Entonces, bueno, hagamos de la necesidad virtud y utilicemos los medios con los que contamos ahora para poder encontrarnos virtualmente y mantener estos espacios de diálogo y de comunicación que son tan importantes y que debemos intentar mantener vivos para recuperar cuanto antes sea posible, lo antes posible, el contacto entre unos y otros. Así que muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los organizadores, a los asistentes, y vamos a seguir con este acto de inauguración y luego ya pasar a la presentación del primer libro. Muchísimas gracias, José Manuel, y cuando quieras, pues sigue dando los turnos de palabra. Pues muchas gracias, decano, y bueno, un verdadero siempre placer tenerte como siempre, ¿no? Y bueno, y es un verdadero lujo y una alegría, y le agradecemos muchísimo precisamente contar con el presidente de la Feria del Libro, el director Manuel Gil, que además en este momento también está en otras actividades que, bueno, seguramente ahora nos va a contar, y bueno, que queríamos que precisamente sintiera el calor, aunque fuera de esta manera virtual, y el apoyo de ese gran trabajo, del gran equipo que tiene detrás en la feria, y una pena no poder estar allí, pero bueno, de alguna manera queríamos estar presentes. Así que Manuel Gil, esta es tu casa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos intervenir y compartir con ustedes esta presentación de las jornadas de Aquí se presentan libros, ¿no?, que acogemos como una actividad de la propia feria, y a la que deseamos la mejor de las venturas, ¿no?, en estos tiempos tan complejos, ¿no? A mí me gustaría empezar parafraseando un poquito el Quijote y decir: en un año de cuyo nombre no quiero acordarme, no hemos podido hacer la feria tal y como todos la hubiésemos deseado. Obviamente, la idea con la que abordamos la feria en directo pierde la magia, la erótica, la comunión que tiene el encontrarnos en el retiro con autores, con autoras, poder dialogar con ellos, poder hacerte un selfie, incluso poderles dar un beso, ¿por qué no?
Esa magia, evidentemente, no es virtualizable. Hay cosas que se pueden virtualizar y otras que no. En estos días que he atendido a muchos periodistas y a muchas radios y tal, me preguntaban, bueno, pero habrá alguna cosa positiva, ¿no? Y ahora escuchaba aquí al señor decano decir una cosa positiva. Efectivamente, esto hace 10 años hubiera sido el desastre absoluto. Yo, por encontrar algo positivo, sí veo una cosa que, por ejemplo, de cara a la feria, es curioso porque con esto de las grabaciones, de las programaciones en Facebook Live, en Instagram Televisión, en el YouTube y tal, te permite hacer que las ferias hayan perdido quizás que la ubicación de ciudad o de país no sea determinante en una feria. Es decir, tengo una frase que a lo mejor puede ser quizá políticamente no correcta, ¿no? Que es el tema de decir que las ferias en el mundo digital no tienen patria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el seguimiento de actividades, yo en este periodo de confinamiento he seguido Filbo de Bogotá, he seguido Buenos Aires, he seguido diferentes ferias, Fil Zócalo, he seguido las actividades que se hacían y esto desde luego es posible obviamente por el desarrollo tecnológico que hemos tenido en estos años. Nosotros, la feria que hemos proyectado y que inauguramos ahora dentro de media hora, pues evidentemente no es la Feria del Retiro, no nos vamos a engañar. Ahora bien, si ustedes con su... Aquí se presentan libros y nosotros con nuestras actividades conseguimos que durante 15, 16, 17 días se hable de libros, se hable de lectura, se hable de escritores, de escritoras, de poesía, de literatura, de cómic, de libros infantiles, yo creo que el beneficio es un beneficio directo cultural para la ciudadanía y el objetivo estará cumplido. La idea nuestra era mantener viva la marca de la Feria del Libro, es decir, seguimos vivos, estamos aquí y todo el preámbulo de actividades que hemos desarrollado no deja de ser un preámbulo para lo que en 2021 nos gustaría hacer. Estaríamos ante la 80ª edición de Ferias del Libro de Madrid, que, como todos ustedes posiblemente sepan, arrancaron en 1933. Es una feria que está insertada en el ADN de la ciudad y que durante muchos años tuvo el nombre de Feria Nacional del Libro. El nombre hubo que quitarlo por diferentes avatares y circunstancias que no vienen al caso, pero que es una curiosidad porque, en definitiva, la Feria del Libro de Madrid es una feria, desde mi punto de vista, nacional, porque tenemos a toda la edición de España y tenemos un 16% de público de esos 2,4 millones de personas que nos visitan y nos acompañan en el retiro, que provienen de comunidades ajenas a Madrid. Entonces, yo creo que es un motivo de satisfacción decir, bueno, tenemos una feria que tenemos que poner en valor, que es un patrimonio vital y cultural de la ciudad y del país, y desde ese punto de vista yo creo que lo que tendremos que hacer en 2021, si todas las cosas van bien y las cosas cambian, pues indudablemente es dar un paso más. Somos la única ciudad del ámbito hispanohablante que no tiene una feria internacional. La relación que mantenemos ahora con la actual corporación del Ayuntamiento de Madrid nos permitiría incrementar el espacio a ocupar en el retiro, nos permitiría ya por primera vez lanzar lo que sería un pabellón internacional, que yo creo que sería una bendición para toda la sociedad lectora, para todos los profesores, para toda la gente que directa o indirectamente estamos en el mundo de la cultura y en el mundo del libro, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, pues la programación que vamos a inaugurar intentamos que sea como es la Feria del Retiro, una feria para todos, con actividades, algunos cuentacuentos para niños, actividades con jóvenes, con Bustagrammer, con Booktuber, actividades profesionales, actividades más de tipo académico. Es decir, es un poco la feria para todos. Desde ese punto de vista también tenemos incorporados pues, una serie de reflexiones y de ponentes internacionales para hablar un poco cómo puede ser el mundo post-COVID desde el punto de vista del análisis del sector, y hoy inauguramos precisamente con las mesas de autores precisamente que van a reflexionar sobre el tema de cómo es el mundo de la creación en estas circunstancias tan complejas y tan absolutamente fatídicas.
No tengo mucho más que comentarles, es decir, saludarles, enviarles un saludo muy, muy, muy cordial, decirles que les esperaremos en nuestros canales digitales y, desde luego, saludar con todo el cariño del mundo, y lo acogemos como nuestro, la iniciativa Aquí se presentan libros. Si ustedes y nosotros en 15 días conseguimos que se hable de libros, que los medios reflejen reflexiones sobre el libro, la lectura, la cultura, me da igual que hablemos de cine, de videojuegos, de teatro, de artes escénicas, todo lo que sea hablar del libro y de este tipo de temas culturales, yo creo que es fundamental. De ahí un poco el eslogan que nos habíamos planteado para la feria, que era el de la cultura en pie. No sé cuál nos plantearemos para 2021, pero a lo mejor tenemos que seguir diciendo la cultura en pie. Muchísimas gracias, a su entera disposición, y cualquier cosa, pues saludar a todos los profesores y a los alumnos de la Universidad Complutense, y de la cual me precio en algún caso de ir en los cursos de verano a dar alguna conferencia a los cursos de verano, a los cursos de edición. Así que muchísimas gracias y a su disposición, y desde luego nos veremos, espero que nos podamos ver y hacer esto mismo presencial en 2021 en el Retiro, y desde luego allí volver a la magia habitual que tiene el encuentro, porque las ferias de libros son ferias de personas, son ferias de encuentro, son comuniones entre el autor, los creadores, las creadoras y los visitantes, ¿no? Que desde luego no abandonan nunca a la Feria del Libro, todo lo contrario, y entonces es un poco el mensaje que les puedo transmitir. Muchísimas gracias, y decirles eso, que nuestra querida feria sigue viva y seguirá viva. Muchas gracias, Manuel, y eso, y animamos a todos a participar en toda esa programación, que realmente con tu equipo habéis hecho un trabajo enorme. Y la verdad que sí, echaremos de menos estar en la caseta, ya sea dentro o fuera, y precisamente esos paseos maravillosos en el Retiro, esas horas que van pasando, y como decía el decano, también esa lluvia, ¿no? La lluvia llegará también en este momento también hubiéramos tenido, como hemos tenido hoy en Madrid. La casa nueva. Esta casa no es la misma casa. Ayer pasé por aquí y no estaba. Se alzaban las mismas piedras fingiendo los mismos muros, simulando las ventanas, pero estaban sin estar. Tras la piedra no había nada. Ahora he vuelto a pasar y le he visto un aire nuevo, de casa recién llegada. Tras de la puerta ha nacido vida llenando una casa, y son aroma las flores que asoman a la ventana. Entre ayer y hoy me dijeron que habías venido a vivir a esta casa. José Luis San Pedro, 22 de diciembre de 1936, Días en Blanco. La poesía completa del gran maestro, el gran humanista, el gran escritor que ha publicado Plaza y Janés, y que precisamente será el libro al que vamos a dedicar esta primera de las presentaciones. Y vamos a ir de la génesis a la edición para terminar con Lorenzo Silva, con el lector también de este libro. Así que la verdad que es un verdadero placer y una alegría contar, aunque sea de manera presencial, con Olga Lucas, que tiene que ver mucho con la génesis de este libro, de esta recopilación, y también con tantas otras cosas y tantos proyectos en los que estamos metidos, y tanto que tiene que ver con José Luis San Pedro. Así que tengo el gusto de darle la palabra a Olga para comenzar precisamente ya esta mesa de presentación de Días en Blanco de José Luis San Pedro. Bueno, gracias por darme la palabra, pero yo no sé si la voy a encontrar. Porque así como hay personas que tienen mucho pánico y miedo escénico a hablar en público si tienen que tomar un sumial, o como un día me recomendó Ana María Matute, 2 whiskitos antes de empezar a hablar, a mí esto no me pasa con público como dice el personaje de Montalbano, en persona personalmente, pero estoy horrorizada. Yo soy una troglodita tecnológica
San Pedro se declaraba un diplodocus por la Gran Vía. Yo, cuando él vivía, parecía que era algo menos, algo un poco más moderna, pero cuando me he quedado sola me he dado cuenta que soy tan troglodita como él en todo esto y me da un horror. Si yo, querido decano, sí tienes razón, que esto es una herramienta, que es muy positivo y que hace 10 años, todo lo que queráis, pero para mí, si supierais cómo me encuentro ahora, si yo estoy aquí, es por el sentimiento de gratitud que tengo, porque le debo mucho a José Manuel Lucía y por sus dotes seductoras, porque todo hay que decirlo, cuando él se empeña en algo, ese algo sale. Y como encima es hiperactivo, pues bueno, pues no me queda más remedio que estar aquí. Pero así como San Pedro terminaba siempre sus charlas diciendo, bueno, que yo muchas gracias por su paciencia y perdón por mis muchas faltas, yo no lo puedo decir al final, tengo que decirlo ya de entrada. Muchas faltas van a haber porque no sé ni lo que digo. De momento, con ver, además tenéis que saber que yo solo tengo 20% de visión y a mí todo esto de chic, que se van saliendo uno y otro, eso me despista. Pero bueno, parece ser que tengo que explicar la génesis del libro. Pues la génesis, este libro nace del desorden, así, tal cual. El San Pedro hablaba mucho del caos y del orden, sobre todo al final de su vida. Yo nunca entendía nada, o sea, yo tengo que confesar que de ese discurso suyo, o sea, él al final de su vida recurría muchísimo a los griegos, como tú, Lorenzo, y a teorías ya de los físicos y todo. Y esto del caos y sus teorías del caos, yo lo escuchaba atentamente y le podía seguir cuando él me lo explicaba, pero después yo no hubiera sido capaz de reproducirlo y de explicárselo a nadie. O sea, lo entendía solo como para escuchar, pero no para hacerlo mío. Y ya entendí lo que era el caos cuando él se murió y yo me vi ahí literalmente aplastada por miles y miles y decenas de miles de papeles y había que poner orden en todo aquello. Y a decir verdad, él era bastante ordenado. Bueno, como son los artistas de verdad, que no se sabe si son ordenados o desordenados. Él, como era economista, pues, y además estructuralista, pues no se puede decir realmente, no sería honesto por mi parte decir que era desordenado, pero bueno, tampoco, o sea, era su orden y sobre todo había mucho, había demasiado material, como a pesar de que llevábamos a Maya y yo ordenándolo mucho tiempo, todavía en vida de él y tal, pero no nos dio tiempo a poderle preguntar de todos y cada uno de los papelitos que había ahí, qué eran y qué quería, sobre todo qué quería él que se hiciera después de su muerte. Porque ese es el mayor marrón que nos queda a los legatarios de una obra, ¿no? Cuando una persona, San Pedro, no había tenido jamás problemas de publicación, porque claro, cuando es un autor que no ha podido publicar y tal, pues piensas, pues igual esto se quedó aquí porque no logró publicarlo. Pero él no tuvo nunca, ni siquiera de inicio, porque como hacía traducciones para Aguilar, entre las muchas cosas que tenía que hacer, y libros de estos de matemáticas, de estos de si un tren sale de aquí y el otro sale de allá, cuando llegan y tal, para, como suplemento para ganarse la vida, pues cuando él, la primera novela que él quiso publicar, que era El río que nos lleva, pues se le ocurrió en la editorial para que trabajaba decir, oye, ¿me queréis leer esto para ver si esto está bien o mal? Y la respuesta de Aguilar fue, no es que esté bien, es que te lo vamos a publicar. O sea que desde el primer momento él jamás tuvo problemas para editar. Y entonces, claro, cuando tú te encuentras con papeles de una persona que no tenía problemas para editar, que están ahí, y tú dices, bueno, si no los publico, ¿quién soy yo para publicarlo? Pero por otro lado dices, si de verdad no los quería publicar, ¿para qué puñetas los guardó? O sea, para dejarme a mí el marrón, que yo decida si esto se tiene que publicar o no. Y bueno, o sea, algunos materiales yo tenía clarísimo. Yo dije, bueno, de los últimos 10 años que yo he trabajado con él, porque
porque él trabajó solo, pero luego ya hacia el final de su vida pues había que trabajar más con él. Entonces yo digo, de los últimos 10 años yo sé perfectamente lo que él hubiera publicado y lo que no. Y empecé a sacar los libros póstumos con el material que yo sabía que si no se llegó a publicar es porque no se llegó a terminar, pero por falta de tiempo, de que te metes en otra cosa y tal, pero que él no hubiera tenido ningún inconveniente que eso se publicara. Y de años mucho anteriores dije, pues ya se verá. Todavía hay algunos inéditos, están en la Biblioteca Nacional y tal, con los que yo no me he metido. Y bueno, cuando ya estaba prácticamente todo el material ordenado, indexado, digitalizado y entregado a la Biblioteca Nacional, pues todavía quedaban cajas así de cosas que parecía que eran como para tirar, como que de estas que cuando abres la caja y la miras por encimita, pues dices, bueno, y esto no. Y entonces ya con más calma dije, bueno, pero esto algún día... Pero claro, como eran cosas de San Pedro, no te atreves a tirar nada. Pues que, a ver, y pues llegan a ser cajas mías, eso hubiera estado en la basura hace bastante tiempo. Entonces mi único mérito en este libro es no haber hecho caso de Maricondo y no haber tirado todas esas cajas. Y según mis ánimos y según mis posibilidades, pues de vez en cuando sacaba alguna. Entonces un día saco una y dentro de esa caja había otra caja y que ponía letras muy grandes de su puño y letra poesía. Yo dije, hostia, ¿y esto qué es? Entonces saqué, claro, yo además de medio ciega, bueno, más que medio, además de cegata, soy alérgica a los ácaros y ahí había papeles desde los años 30 que digo, yo qué hago ahora con esto, empecé a estornudar, a no verlo, pero tuve la intuición de que eso no era para tirar. Y entonces llamé a José Manuel y le dije, porfa, vente para acá y llévate esto de mi casa porque yo no lo puedo tener aquí. Y por favor, échale un vistazo, léelo y averigua si esto tiene un valor o si no lo tiene. Y entonces al rato, pues yo creo que no pasaron ni unas horas, que José Manuel me llamó entusiasmado, que sí, que sí, que sí, que tal. Y ya él empezó a trabajarlo y conforme iba avanzando, bueno, me iba dando más ánimo y tal. No teníamos título. Y entonces un día me llama José Manuel y me dice, oye, que aquí habla algo de unos días en blanco y yo ese papel no lo tengo. ¿A ti no se te habrá quedado en casa un cuaderno que ponga que te titule días en blancos? Y yo miré y digo, no, aquí días en blancos no hay, pero título ya tenemos, porque me pareció fantástico como título, ¿no? Y entonces así conseguimos el título. Y José Manuel estuvo animando que sí, que sí, que sí, que se tenía que publicar. Yo tenía mis dudas porque yo sabía que él no había publicado eso porque él se consideraba, y yo eso lo comparto, yo también le considero mucho mejor novelista que poeta. Él tenía mucho respeto por la poesía y entonces le parecía que su poesía no daba el nivel para ser publicada y mucho menos cuando ya había alcanzado pues notoriedad como, no sé, como el autor de Los Círculos del Tiempo con esas novelas. Y yo había visto los poemas que en un momento dado a él le ofrecieron publicar y que él finalmente no publicó, que son los que ya estaban mecanografiados. Y luego hay una serie de poemas así festivos que eso era fácil saberlos porque los canturreaba, porque San Pedro era así, la vida era un juego para él y la única manera de soportar reuniones era haciendo versitos. Y bueno, allá está en el Senado una enmienda en verso hecha por él porque era la única manera de aguantar la sesión. Y todas esas sí, porque él era su manera de estar en la vida. Pero yo no había visto ese cuaderno antiquísimo, eran poemas que él había escrito durante la guerra. Y esos a mí sí que me impactaron al verlos, la verdad. Y bueno, que lo expliquen luego, que lo expliquen luego José Manuel y Lorenzo, pero a mí me impactaron los poemas de la guerra. Y bueno, luego se enteró David Trías que estábamos en esto, porque al final somos todos un atajo de cotillas, y entonces David Trías se enteró, le pidió a José Manuel que se lo enseñara, se lo enseñó, le gustó mucho, entonces se lo pasamos a Gloria Gutiérrez de la agencia Balsés y también les gustó, y ya entonces cuando ya estaban todos tan entusiasmados, yo dije, bueno, no miro para el cielo porque no somos creyentes y no creo que esté en el cielo, por mucho que se apellidara San Pedro,
pero hablé de alguna manera con él y dije, chicos, si hago mal, perdónamelo, pero todos dicen que esto se tiene que publicar. Y lo publicamos. Yo solo tengo un poquito de duda así moral, pero San Pedro a mí me adoraba y tenía una infinita confianza en mí, y entonces él siempre decía, pues lo que tú decidas. Y entonces al final, pues bueno, me amparo en eso, pienso que no se hubiera enfadado y que después de todo hubiera estado contento de que alguien diera el empujoncito. Pero sobre todo, lo que me pareció es que los estudiosos de su obra, la gente que realmente le interesa a San Pedro, merecían conocer esta faceta. Y entonces, pues nada, pues esta es la génesis del libro, estos son los días en blanco, y yo he logrado contárselo a ustedes sin ahogarme del todo. ¿Tengo que decir algo más? Y muy bien, Olga, ¿eh? Se ha escuchado y todo perfecto, ¿eh? O sea que... bueno, luego seguiremos hablando y seguiremos luego preguntándote cosas. Vale. Pero bueno, ahora doy paso a Marta López Vilar, que es profesora de la facultad, precisamente para que nos lea, entre intervención e intervención, nos lea algún poema de los que ella ha elegido de su lectura de Días en Blanco. Bien, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y sobre todo mostrar mi agradecimiento para formar parte de esta hermosa tarde y también para mostrar mi agradecimiento al señor decano, a ti José Manuel como vicedecano y a Manuel, que lo he perdido entre este laberinto de cuadrículas de caras. Sobre todo quería agradeceros el cuidar aquello que más nos cuida y que además durante esta época tan difícil que estamos atravesando y sobre todo ese primer confinamiento tan duro, todos nos refugiamos en el mundo cultural y en el mundo del libro, bueno, casi todos. Entonces, bueno, quería agradeceros que cuidarais tanto y también aquello que nos cuida como es la cultura y como son los libros. El primer poema que voy a leer se titula, bueno, pertenece a su segundo cuaderno de poesía y se titula Tú no sabes la herida que me hiciste. Está introducido por 3 versos que dicen así: llevando entre los labios un sabor de ceniza que trasciende al besar y aleja de nosotros los seres más amados. Es un poema que está dividido en 2 poemas. El primero: tú no sabes la herida que me hiciste. Era, Señor, preciso recibir de sus manos mi muerte y mi derrota, de sus manos que quise destinadas a cultivar laureles en mi frente, de sus manos que puestas en mis hombros eran como 2 alas. Y el segundo poema: yo pude ser tan puro como el agua y la llama y las plumas del viento. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, pues yo quería empezar precisamente enseñándoos la famosa caja que era la que había encontrado precisamente Olga y donde en principio estaba todo el material, ¿no? Bueno, podéis imaginaros el regalo de vida, el regalo inmenso que me dio la vida precisamente, que me ha dado la vida en esa llamada que me hace Olga, que me dice, vente a casa que quiero enseñarte algo, y cuando me enseña la caja dice, bueno, no quiero ni que aquí lo abras porque, como nos ha contado, no quiero que de pronto los ácaros hagan uso de esta casa como de su reino, llévatelo y te lo lees. Y me dices si vale la pena, qué es lo que hay, bueno, pues lo vemos, ¿no? Bueno, el viaje en el metro desde la casa de Olga a mi casa, que bueno, pues más o menos son unos 40 minutos, no sé cómo pude aguantar la impaciencia de llegar para abrir esa caja y encontrarme a ver lo que había, ¿no? Y lo primero que me encontré fue precisamente este cuaderno que es el famoso, bueno, uno de los típicos cuadernos, digamos, de rayas, en donde José Luis había escrito, había transcrito, había vuelto a copiar en esa letrita, que no sé si se ve bien, que es la letrita, digamos, una letra
perfecta, de una legibilidad maravillosa, aquellos cuadernos y aquellas notas que él iba haciendo durante la Guerra Civil. Y la sorpresa fue cuando de pronto, no solamente los cuadernos, sino los folios, algunos perfectamente organizados, otros en una amalgama de uno encima de otro, sin ningún criterio más allá que precisamente el criterio de conservarlos, de pronto encontrarme con un poeta que no es que la idea que teníamos de José Luis, que en un momento dado, cuando empezó, precisamente con 16, 17 años, 18, cuando estaba y sacó su plaza de oficial de aduanas y se fue a Santander y empezó un poco a vislumbrar cuáles son los caminos literarios que él quería transitar, y sabíamos de sus experimentaciones pues, con el teatro, lógicamente con la novela, pero también el ensayo y la poesía. Él ya también decía que había empezado a escribir poesía. Pero siempre la idea de ese poeta, escritor, que se había movido en diferentes géneros y que al final se había decantado por el género en el que había demostrado una enorme brillantez y una genialidad, como era la narrativa, la novela, a lo largo de toda su vida. Bueno, pues la primera sorpresa fue encontrarnos un escritor que nunca, José Luis San Pedro, nunca dejó de escribir poesía. O sea, había escrito poesía, un poco a recuento, durante la Guerra Civil, en esos cuadernos de poesía que él mismo fue organizando, pero a lo largo de su vida fue conservando y haciendo unos poemas más existenciales, unos poemas más vinculados en un momento dado a la situación social, pero también personal, que en un momento dado él iba viviendo, y luego, paralelamente, como muy bien decía Olga, tenía toda una literatura, en este caso de poesía, pero también se puede encontrar en teatro y también en narrativa, de tipo cómico-festiva. Digamos, él en un momento dado fue capaz de que incluso su brillante carrera de economista, de catedrático, de economía, de estructura económica en la Universidad Complutense, director de revistas, ponente en diferentes congresos, etcétera, o digamos presidente de muchos tribunales de oposición, etcétera, se convirtieran también en una parte de su quehacer literario. Y tenemos romances dedicados a las revistas científicas, a cómo se manejan las fichas en las revistas científicas, o algo que él hacía, que era en eso que contaba Olga, se aburría y entonces la única manera de sobrevivir a esos tediosos tribunales, por ejemplo, de economía, pero también tribunales de diplomacia, o las reuniones que a él le mandaban a la ONU precisamente por saber y dominar el francés y el inglés. Entonces él hacía toda una serie de romances, de poemas, que esos sí que eran conocidos sobre todo por la gente más cercana. Entonces la primera sorpresa fue encontrarnos con este corpus que abarcaba toda su vida. Es decir, que realmente empezaba con esos 19 años cuando él, la Guerra Civil, él está en Santander y entonces, bueno, pues de pronto alejado de su familia en Madrid y luego también parte de su familia que luego va a estar en Melilla, pero, digamos, esa continuidad en el tiempo. Y la segunda sorpresa, que eso, digamos, a mí como editor me sirvió para organizar también todo este árbol enorme, toda esta cantidad de material, es hacia los años 80 había realizado un compendio de su obra para, creemos, una antología que él en un momento dado o ya le habían pedido que publicara, es decir, que a lo mejor la propia agencia Balcells le había pedido, o él en un momento dado había dado el paso para esa publicación. Entonces él sí que había en los años 80, había hecho una antología de su obra, empezando por los primeros poemas de la Guerra Civil, y luego los había organizado por décadas. Poemas de los años 40, poemas de los años 50, de los años 60, 70 y de los años 80. Entonces había una organización cronológica, no una organización temática, etcétera, en donde él estaba haciendo su antología. Bueno, pues esa que era su voluntad de ese libro, que tampoco sabemos las razones concretas que le llevaron a luego no publicarlo, porque, como decía Olga, José Luis no era un autor que tuviera problemas de publicación, o cualquier editorial, ya hubiera sido una grande o otra más pequeña, hubiera
encantado de publicar la poesía de José Luis San Pedro, pero lo dejó ahí, digamos, perfectamente copiado a máquina, perfectamente organizado uno detrás de otro, y la gran, digamos, el gran problema que todo editor que se tiene que enfrentar a la obra de José Luis San Pedro, con infinitas correcciones. Porque si algo también, al final, se ve en toda la obra de José Luis San Pedro, en todos los materiales, en este caso de la poesía, pero también en todos los materiales de las obras de teatro, que hoy en día cualquiera los puede consultar en la Biblioteca Nacional de España, precisamente a la generosidad de los herederos, de Olga. Bueno, pues es que José Luis tenía tanta pasión por la literatura que realmente no daba por terminada ninguna obra hasta que ya había hecho 3, 4, 5 versiones. Incluso cuando tenía la versión definitiva, siempre terminaba por cambiar una palabra, siempre terminaba porque algo realmente había que seguir mejorando. Es un autor que está reescribiéndose continuamente y es realmente fascinante trabajar con ese ámbito. Claro, fascinante para, en un momento dado, investigar, y hay un material increíble que, lógicamente, hoy os lo puedo enseñar porque lo tengo en casa, como podéis imaginar, pero bueno, todo ese material, lógicamente, irá a la Biblioteca Nacional de España, donde está todo el archivo literario de José Luis San Pedro, pero realmente también para editar muchos problemas. El gran problema fundamental es que es verdad, yo os voy a enseñar, que José Luis era, digamos, bueno, el primer gran problema que yo me tuve que plantear es crear el dossier genético. Es decir, de pronto con todo este material de algo que no había sido publicado, que se mantenía inédito, era ver la disposición cronológica de todo ese material para ir viendo las diferentes capas de escritura que en un momento dado se habían desarrollado en el tiempo. Y en ese sentido, José Luis, pues es un autor, digamos, que ayuda muchísimo al editor, que es un autor que nos ayuda muchísimo, porque él siempre, por ejemplo, os voy a enseñar cómo él hacía el segundo cuaderno de poesía, por ejemplo, que ha leído un poema Marta. Bueno, pues el segundo cuaderno de poesía, él lo pasa a máquina y entonces lo va pasando, tiene todas las... Vamos a ver muy bien porque, bueno, está pasado en los años 40, con todos los problemas de papel, los problemas, digamos, de escasez que podía haber después de la Guerra Civil, pero, como veis, un cuidado, bueno, no sé si se ve muy bien, la tinta roja, la tinta negra, digamos, hay todo un trabajo editorial enorme. Y algo que hace José Luis San Pedro siempre es, digamos, va a datar y va a poner la fecha del lugar donde la ha escrito. En este caso, Melilla, abril, octubre de 1938. Desde esas fechas se van a estar escribiendo los poemas que forman parte, en este caso, de este segundo cuaderno. Entonces, realmente, para un editor, la posibilidad de poder hacer ese dossier genético, ya no solamente por marcas internas del texto, sino también por esas marcas externas, pues la verdad que se agradece muchísimo. El problema era que editábamos. O sea, realmente el problema era, en un momento dado, queríamos hacer una edición no filológica porque queríamos dar a conocer la poesía de José Luis San Pedro, iniciar el camino para que luego se pudiera estudiar esa poesía. Y ahí, si hubiéramos hecho una poesía con aparatos de variantes, de todas las variantes, etcétera, pues seguramente hubiéramos ganado mucho de ese trabajo científico que hay que hacer. Es decir, que yo creo que eso es algo, y animo a la gente y a todo el mundo que ese trabajo realmente está por hacer, pero realmente a lo mejor hubiera un flaco favor al poeta. Queríamos rescatar a ese poeta José Luis San Pedro. Y entonces, bueno, la decisión editorial que tomé fue precisamente publicar la última versión que teníamos de los poemas. Por lo que en el libro, bueno, pues nos vamos a encontrar con poemas muy elaborados, con poemas en los que él, incluso cuando los retoma en los años 80, esos poemas de los años 38, del 40, y los toma 40 años después para esa antología y los pasa a máquina, de pronto los va a seguir modificando. Bueno, pues esa última versión de los años 80 es la que al final ha prevalecido frente a las versiones originales de los años 40. Frente a otros poemas que a veces están escritos en un hotel o están escritos en una reunión y realmente son papeles que todavía no han sido elaborados. Son primeras versiones de unos poemas que seguramente, si José Luis los hubiera querido publicar, pues seguramente hubieran pasado, sin duda, por toda su maquinaria en un modo de escritor. Entonces, bueno, por un lado ha sido muy apasionante y tal. En ese proceso que ha contado Olga, ese principio,
hasta que ya damos la noticia de que lo vamos a publicar y ya tenemos ya, digamos, ese proceso editorial y ya los contratos con Plaza y Janés y, bueno, trabajar con David y trabajar con Verónica, bueno, Virginia ha sido fantástico en la editorial, pero realmente durante esos meses había que mantener un secreto escrupuloso porque no sabíamos si se iba a publicar. Entonces, podéis imaginaros también el proceso durante ese tiempo, que era la comunicación únicamente entre Olga y yo, de pronto de mandarle poemas, mira qué poema maravilloso, mira este poema, qué es lo que está diciendo, porque la necesidad de poder comentarlo, que en un momento dado era imposible precisamente hacerlo a otras personas que a lo mejor hubieran podido también estar interesadas, hubieran podido decirnos alguna cuestión. Entonces, bueno, yo recuerdo esos meses de pasión por ser consciente de ser el primero, de estar leyendo esos poemas en muchos años, e incluso seguramente algunos poemas después de José Luis, yo he sido el segundo que lo ha leído, es decir, del autor. Entonces, tener ese momento mágico de poder tenerlo, pero al mismo tiempo tener la imposibilidad de poder contarlo, o sea, tener que tener ese secreto y poder mantenerlo, ¿no? Pero realmente luego y realmente han hecho, la edición es una edición muy cuidada. Para que veáis la cantidad de poemas, son más de 300 y pico poemas los de José Luis. El libro tiene 462 páginas, o sea, que es un libro realmente voluminoso, que han trabajado maravillosamente en la editorial. La verdad que ha sido también un placer trabajar con ellos y sobre todo ver ese cariño con el que trabajan con José Luis, el recuerdo, el mimar todos los detalles para que precisamente el libro sea lo más apetecible posible también de tacto y también como objeto, ¿no? Entonces, realmente es un libro, bueno, que ha sido muy placentero, ha sido descubrir a ese escritor, no solamente al poeta, sino al escritor que también está comunicándose con sus novelas, con sus inquietudes, con la vida política que en un momento dado le tocó vivir. Sobre todo, hay muchas referencias a la vida política a partir de los años 60 y 70, en donde hay una idea continua en la poesía de José Luis, que es nada va a cambiar. Realmente ahí se muestra a ese humanista que es capaz de mirar el mundo y que tanto hoy en día echamos de menos, que es decir, lo mira no solamente con la noticia del hoy, sino también la capacidad de mirar al mañana, y efectivamente hoy en día se daría cuenta de que qué razón tenía, de cuántas cosas no han cambiado a pesar de que ya han pasado más de 40 años precisamente de nuestra democracia. Así que es un libro que os voy a contar, muy recomendable y sobre todo lleno de muchas sorpresas. Realmente hay muchos hallazgos poéticos, hay también poemas del joven poeta que está aprendiendo a lidiar con la poesía. Hay un momento maravilloso que es muy tierno, en donde él de pronto dice, ahora sí, que él le manda los poemas a un amigo y el amigo le dice, me gustan, y de pronto dice, ahora sí, con lo que me has dicho, creo que soy poeta. Es decir, que en un momento de ahora voy a escribir sabiendo que ya no estoy solamente en el aprendizaje, sino en el camino. Y eso también, la verdad, que todos los que al final nos hemos metido en el mundo de la escritura con la necesidad de tener esa comunicación, también tenemos ese momento en el que nos damos cuenta de que ya no estamos solamente buscando el camino, sino ya lo estamos transitando, siendo el tránsito más o menos largo, ¿no? Entonces, bueno, verlo en los poemas, verlo visto aquí, ha sido realmente maravilloso. Así que no me enredo más porque también, si no, no dejo a Lorenzo ahora hablar, y le voy a dar la palabra otra vez a Marta, porque, bueno, ya que estamos con un libro de poemas, queríamos que precisamente la poesía estuviera también muy presente en nuestras presentaciones. Muchas gracias. Bien, el segundo poema que leeré de este hermoso libro pertenece a su libro Poesías de los años 40 y 50, como ha comentado antes José Manuel. Está perfectamente estructurada el camino cronológico de los poemas, y se titula La bendición de otoño, versión 1. Esta depuración del alma y de las formas, esta serenidad que mueve sin zozobra, descienden lentamente, interminablemente, las hojas amarillas crujidoras. Se desprenden sin pena, como el que nada ignora de verdad sabe morir. Es luz de ciencia fría, de desnudo conocimiento, de existencia sola pura, sin la pasión desaprendida, de asideros ahora que está cerca al morir y lo vemos sin temerlo.
ver cómo es el morir serenamente, la bendición de otoño, para que afronten anestesia quizá, sabiduría, el destino de todo lo terreno, anhelos de otra más suprema rama, rezumamientos de potencia viva y hasta el roce suave, voluptuoso de la hoja compañera y su enervante transpiración en torno. Pero todo es así. Todo eso se hunde porque un hilo se quiebra, un ala posa en el pozo de lo desconocido. Todo es así. ¿Lo veis, sentidos míos? Recibid pues la gris unción de otoño. Dormid ya. El sol se inclina más que antes, y sin que el viento nada se apresure, las hojas caen más apretadamente. Ven, aprende a morir. Es Dios quien juega, no sus traductores. Confía en su ancha mano. Así te hizo. ¿Hubo en tu vida esas crispaciones, ese tacto sensual, esa tensión de vida? Pues entonces, ¿por qué melancolía? ¿Por qué angustia? ¿Por esa verdad vieja y cristalina de que ser vivo es ser perecedero? La lluvia silenciosa de las hojas, la luz dormida en medio de las ramas, el aire gris, el alma reclinada, el fácil abandono de este cuerpo apagado, yacente entre la bruma, la finura del hondo pensamiento sola, como una fuente contra el cielo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, queríamos en esta presentación, pues ya que hablábamos de la Génesis, hablábamos del libro, queríamos tener un lector. Y bueno, qué mejor que de pronto tener el lujo de poder contar con Lorenzo Silva, que es un lector complutense, es decir, que forma parte de la gran familia complutense y la verdad que siempre está presente en todo lo que en un momento dado le pedimos, pero además gran amigo de José Luis y en este confinamiento pues tuvo la oportunidad también de ser uno de los primeros que pudo leer este libro, hizo una maravillosa reseña que, bueno, pues muestra todo ese cariño, esa lectura y sobre todo ese lector tan fino como precisamente y como escritor es Lorenzo Silva. Así que muchas gracias por acudir a nuestra llamada y estar aquí en esta presentación. Muchas gracias, José Manuel. Yo voy a comenzar con 3 agradecimientos generales, pero no por ello menos sentidos. El primero a la Facultad de Filología de la Complutense, a la que siempre sigo considerando mi universidad, por invitarme a participar en lo que organizáis y por darme el privilegio de hablar, bueno, el privilegio enorme y la gratificación, ¿no? La verdad es que me hace mucha ilusión que se me invite como lector. Me parece una cualidad maravillosa para ser invitado a un lugar y no sé si es la primera vez que me presentan como lector, pero me siento muy bien. Voy a pedir en todas partes que me presenten como lector. Cuando me pregunten, ¿y usted qué es? Siempre tengo muchas dudas. Cuando me pregunten, ¿usted qué es? Digo, pues no sé, título tengo de abogado, pero hace mucho tiempo que no ejerzo la profesión, así que no sé muy bien lo que soy, pero mira, creo que en adelante voy a decir, presénteme simplemente como lector. Bueno, pues ese es el primer agradecimiento, como digo, muy sentido. El segundo, también a la Feria del Libro de Madrid, bueno, por intentar sobrevivir a esta situación y por mantener viva la llama. Yo tengo que decir, no me lo puedo callar, que yo cumplo en este momento mis bodas de plata con la Feria del Libro de Madrid. Yo la primera Feria del Libro de Madrid a la que acudí, fue la de 1995 y qué mala pata, que las bodas de plata las tengo que celebrar de esta manera tan cutre, pero bueno, la vida y los virus nos llevan por estos caminos, ¿no? Y a fin de cuentas es cutre en lo visual, pero creo que en absoluto es cutre en cuanto al contenido, ¿no? Tenemos que intentar hacer de la necesidad virtud, aunque a mí también me pasa un poco como a Olga, a veces tengo la sensación de que nos han hecho una faena, vaya, hablando mal y pronto, ¿no? Pero bueno, sobrepongámonos a ella. Y sobre todo el tercer agradecimiento general que quisiera dar es a quienes nos escuchan, que son los que precisamente permiten que esto, pese a las limitaciones y pese a la osquedad aparente del medio, pueda tener el calor y la calidez humana que a todos nos gusta encontrar en la literatura y en los libros. Luego quiero hacer 3 agradecimientos particulares, igualmente sentidos que los generales, ¿no? El primero al propio José Luis.
el primero al propio José Luis por dejarnos este regalo. Lo dejó escondido, pero no lo bastante bien escondido como para que alguien no lo encontrara. Por tanto, nos lo dejó y así nos lo hemos podido encontrar. Y qué regalo. Ahora intentaré explicar el volumen, ¿no? que para mí, y la calidad que para mí ha tenido este regalo. En segundo lugar, quiero agradecerle también su tino de espeleóloga, pese a los ácaros y la falta de agudeza visual de Olga Lucas para encontrar este material y por el valor de tomar la decisión de darlo a la luz. Yo comprendo sus dudas, las comprendo muy bien y sé que además, en cierto modo, han debido ser una especie de tribulación para ella, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco mucho, Olga, que te hayas sobrepuesto a la tribulación y a las dudas y hayas tenido el valor de hacer algo que yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Miro en cualquier dirección para encontrarme con José Luis y estoy seguro de que lo habría aprobado, ¿no? Porque yo, bueno, tuve la suerte de tratarlo, tuve la suerte de conocerlo, se podrían decir muchas cosas de él, pero yo si algo comprobé de manera fehaciente en José Luis San Pedro fue que realmente le satisfacía transmitir alegría a los demás, transmitir felicidad a los demás. Eso lo he visto hacer muchas veces y le he visto disfrutar cuando notaba que lo que él escribía, lo que él decía, lo que él transmitía, servía para iluminar la vida de otra persona. Y estos poemas iluminan la vida de todos aquellos que los lean. Así que estoy convencido de que lo vería muy bien, de que sería algo de lo que estaría muy contento. Y en tercer lugar, pues también le quiero dar las gracias a José Manuel por haber afrontado el trabajo de edición, que no debe de haber sido fácil, que también siempre comporta un cierto número de decisiones que no son fáciles de tomar y sobre todo cuando no tienes a la persona concernida por las decisiones que vas tomando, ¿no? Y que ha hecho un trabajo espléndido, la verdad. Ha hecho un trabajo que nos restituye, como él decía antes, el trabajo poético de toda la labor poética de toda una vida y lo hace en unas condiciones inmejorables de inteligibilidad y disfrutabilidad. Y perdóneseme el neologismo horrendo que acabo de perpetrar, ¿no? Pero creo que todos lo entendemos. Es un libro que verdaderamente se goza y se disfruta de la primera a la última página. Y aquí es donde quizá me tocaría a mí hablar de las circunstancias de mi lectura, que creo que son también las que han contribuido a darle todavía más valor a este regalo. Yo creo que este es uno de los primeros libros que leí la otra vez que nos hicieron prisioneros. Ahora nos han vuelto a hacer prisioneros y habrá que buscarse otras cosas, ¿no? Y además quizá esta, bueno, ya nos pilla más o menos acostumbrados, parece que no va a ser tan dura, que sea corta yo no lo tengo claro, pero bueno, es igual. En todo caso ya tenemos el entrenamiento penitenciario. Yo que he ido mucho a las cárceles y he hablado con reclusos y demás y con funcionarios, siempre te dicen que la prisión es siempre un poco molesta al principio, pero una vez que te acostumbras ya te vas haciendo, te prisionizas, que es un verbo que utilizan los funcionarios de prisiones, y una vez que ya estás prisionizado, pues bueno, empiezas a encontrarle el gustillo a las cosas que te ofrece el presidio, ¿no? Bueno, pues en ese primer presidio, que fue creo que muy desconcertante para todos, yo tuve la suerte inmensa de tropezarme con este libro. Y la verdad es que si antes decía que era un libro iluminador, para mí fue realmente un torrente de luz. Un torrente de luz por el propio valor de su poesía, por las cosas de las que habla y por la forma en que lo hace, pero también por cómo sus poemas me hablaron de ese hombre al que yo conocía, al que no diría que conociera con una profundidad extrema, pero le conocía lo suficiente como para creer tener ciertas claves que por lo menos iban más allá de las que tenían quienes simplemente lo veían en la televisión o lo leían a distancia. Y para mí este libro está lleno de descubrimientos sobre San Pedro, está lleno de descubrimientos sobre la persona, sobre el novelista, sobre el escritor, sobre el humanista, sobre el pensador, sobre el ciudadano, sobre el testigo de su tiempo, sobre tantísimas cosas, ¿no? Destacaba Olga antes, y es verdad que a mí fueron unos poemas que me impresionaron de entrada, los poemas de la guerra y sobre todo los poemas del final de la guerra. Los poemas del final de la guerra realmente son estremecedores y son estremecedores porque están tan desnudos de todo aquello que representa fatigosa
y desafortunadamente el grueso del discurso sobre nuestra guerra civil, el grueso del discurso sobre lo que durante 3 años fue una carnicería entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre conciudadanos. Lo que él escribe está tan felizmente despojado de toda esa hojarasca, de toda esa morralla de procedencia diversa que muchas veces está en el relato de la guerra civil, que resulta hasta terapéutico. A mí me gustaron mucho todos y yo no soy un gran lector de poesía y no voy a arruinar los poemas, pero no me resisto a leer un trozo de uno de esos poemas de la guerra civil, porque me parece que en estos pocos versos, que son solo 8, está condensada la mirada de un hombre que realmente entendió desde el desgarro y la lucidez lo que vivió España entre 1936 y 1939. Y además tiene una cosa muy bonita, que es el poema de un soldado vencedor, del bando vencedor, pero que como es una persona consciente y sensible, sabe que esa victoria de la que es partícipe es una derrota de todos. Y la manera en la que lo cuenta verdaderamente es insuperable. Dice así: los que volvieron traían solamente unas manos vacías, curvadas todavía, asiendo el viento, y unas alegres caras cansadas y ojos cuya mirada nadie explicará nunca. Nadie, ni los poetas, porque en ella vivían las últimas palabras de los que no volvieron. Solo las imágenes de este poema, esa mano curvada en el aire que echa de menos el fusil, el Mauser además, que era el fusil que utilizaban, que era un fusil que se cogía así, ¿no? Dice tanto esa imagen del soldado que ya no tiene el fusil entre las manos, pero que tiene la mano todavía agarrotada sobre el arma que ha tenido que utilizar para defenderse o para cumplir las órdenes que le daban o simplemente para agarrarse algo en el miedo de una noche en una trinchera o en un campo cualquiera de batalla, ¿no? Y esa otra idea, esa otra imagen maravillosa, en su mirada vivían las últimas palabras de los que no volvieron. Es decir, esos ojos no solo están mirando la posguerra o no están mirando solo lo que tienen delante, están mirándolo con el filtro de aquellos a los que han visto, a su vez, cerrar sus ojos y perder la mirada y cuyas últimas palabras han recogido y tienen que guardar para siempre en su memoria, ¿no? A mí esto me parece tan ejemplar y son solo 8 versos. Decía Olga que probablemente, bueno, habrá que estar de acuerdo, ¿no? Seguramente San Pedro será mucho más recordado como novelista que como poeta, ¿no? Pero en la economía de la poesía, en la sutileza y la estrechez del verso, ¿cuántas cosas está contando? Es decir, qué buen narrador a través de la poesía es capaz de ser en una pieza como esta, ¿no? Y es algo que yo admiro profundamente porque, entre otras cosas, yo estuve perpetrando versos más o menos hasta la edad en la que él empezó a hacerlo, los 19 años, y a los 19 años, bueno, pues un rapto de lucidez me hizo comprender que podía prestar un servicio de valor infinito a la poesía, que era abandonarla, ¿no? Afortunadamente, José Luis San Pedro a esa misma edad decidió entregarse a ella porque podía prestarle un servicio mejor, que era seguirla escribiendo durante toda su vida, ¿no? A mí hay otro aspecto, por tampoco extenderme indebidamente, hay otro aspecto que me llama mucho la atención en la poesía de San Pedro, y me llama mucho la atención porque, bueno, en cierto modo supone una decisión de una especial gravedad en la creación literaria, ¿no? Que es esa opción por el secreto, ¿no? Por ser un poeta oculto, por ser un poeta que no da... bueno, parece que lo intentó varias veces o que se lo planteó, pero al final su decisión es la de como, bueno, pudiendo publicar cualquier cosa que llevara su firma, como antes comentabais, tomó la decisión de no publicarlo. Al final, bueno, esas vacilaciones o esos intentos en lo que acabaron fue en acabar escondiendo todos los versos en esa cajita en la que encima ponía poesía, ¿no? Y además es una decisión que claramente tiene todo un proceso detrás de deliberación consigo mismo, ¿no? Y es tan evidente eso que hay un poema
que para mí tiene además un título magnífico, maravilloso, me parece estupendo, en el que habla de cómo escribe la poesía, esa poesía que además está quedando escondida, está manteniendo fuera de la vista a los demás, ¿no? El poema se llama Guardián y, entre otras cosas, dice esto. Escribo ¿para quién? Para ninguno. Para mí ni siquiera. Lo reniego. No es el basalto acero que retumba en la roja caverna de mis entrañas. No es el cuchillo, ni el violín siquiera. El violín afilado por la vida. Es otro quien escribe, no mi mano. Alguien que no soy yo y está escondido. ¿Cuánta tensión consigo mismo se percibe en este poema, ¿no? Cuánta honradez, además, ¿no? Es esa honradez radical de San Pedro que tanto impresionaba a todo el mundo, ¿no? Simplemente con escucharle 10 minutos, y tanto nos impresionaba a los que le veíamos una y otra vez, ¿no? La verdad es que si tengo que destacar un último aspecto de su poesía, bueno, por cierto, no quiero dejar de decir que yo personalmente, y es algo que recomiendo a quienes nos puedan estar escuchando, me he divertido mucho con su poesía satírica y humorística. Sobre todo tiene un poema maravilloso que es del reencuentro de una promoción en el que hace una especie de oda a cierta parte de la anatomía masculina cuyo nombre no voy a decir, y ya cada uno pensará en lo que tenga por conveniente, que realmente es un prodigio del humor, ¿no? Bueno, pues por cerrar y por ponerle un marco final a la lectura, si tengo que resumir en una sensación lo que a mí me ha producido la lectura de este libro, aparte del acceso a esas capas profundas de la persona a la que conocí y con la que tuve la fortuna y el privilegio de mantener una amistad, me ha ratificado en mi percepción de San Pedro como una especie de gran árbol, ¿no? Yo creo que hay hombres árboles, hombres que tienen las raíces perfectamente asentadas en el suelo, que tienen un sólido pilar sobre el que edifican su personalidad y que arriba del todo tienen una copa ancha que da una sombra que siempre cobija, que siempre gratifica, que siempre protege y que siempre te orienta en la buena dirección. Este libro me parece que es, como todas sus novelas, como tantos y tantos recuerdos que tenemos los que le hemos escuchado, un buen ejemplo de cómo San Pedro era una buena referencia para andar por el mundo intentando ser un poco más digno y, sobre todo, intentando ser lo que él siempre decía, o hacerse, ¿no? Uno mismo, aquello que recomendaba Píndaro y que era casi su frase recurrente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorenzo. Y bueno, vamos a terminar esta parte de la mesa con otro poema que nos va a leer Marta. Bien, en otras circunstancias me hubiera parecido horrible, pero justamente el último poema que iba a leer es el de Guardián, así que hemos coincidido, Lorenzo. Pero bueno, entonces voy a cambiar y creo que estaría bien leer el poema que cierra el libro, el último poema de esta edición, titulado Si nunca despertaste en sobresalto. Si nunca despertaste en sobresalto febril, precipitándote hacia el lado vacío de tu lecho, tanteándolo con manos que se obstinan vanamente contra implacable ausencia. Si no sentiste entonces la muerte desgarrándote en vida y agrandando el vacío entre tus venas inflamado, el vano apartamiento de tus muslos, el ansia de tu sexo. Si no rompió tu voz ese gemido que acuchilla la turbia madrugada, es que en tu corazón no ardía la hoguera que llamamos amor. En ella me consumo y es mi grito tu nombre. A ti me abro en carne viva. Mi piel muere en espera de la tuya, mi sexo late con ansiosa boca de pez en la agonía. Y al no llegar tus labios con tu bálsamo, ni el fuego sosegante de tu lengua, mi mano se fatiga inútilmente en estéril caricia, porque tan solo tú tienes las alas para el vuelo que mata y da la vida, para llegar, Diótima, contigo.
Muchas gracias. Está publicado además en la Vieja Sirena, en el libro La Vieja Sirena. Gracias. Muchas gracias, Marta, porque además, gracias a eso también abrimos esa otra parte que aparece continuamente en la poesía de José Luis San Pedro, que es el amor y el erotismo. Es decir, que no hemos hablado, pero que realmente está en todos los poemas, lógicamente más el amor en la parte de la guerra civil y luego el erotismo que aparece, y bueno, y aquí en este, que además este poema de la Vieja Sirena efectivamente está, ¿no? Bueno, no sé si Olga se atreve o quiere decir alguna cosa antes de, si alguien también de los asistentes quieren participar, simplemente lo va marcando en el chat y yo les voy dando el paso, un poco tener la oportunidad de compartir lo que hemos hablado o compartir también experiencias de José Luis. No, yo solo quiero agradeceros a todos, a los que habéis hablado, a los que habéis leído, a los que habéis escuchado atentamente, a los que recordáis a San Pedro, a los que me ayudáis en esta labor de mantener su legado vivo y su obra y su pensamiento. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Muy bien, no sé si alguien quiere participar. Bueno, además, José Manuel, sí, perdona, te pido la palabra sí, porque yo tengo un pequeño problema. Mi hija sale de dibujo dentro de 15 minutos y no tengo más remedio que abandonar la sesión. Y de verdad me duele en el alma, por favor, la verdad pero como llegue la hora y no esté allí para recogerla, tendremos una crisis. Tiene 7 años. Menuda bronca te va a caer como no estés ahí. Bueno, vamos. No me recupero en todo el fin de semana. La niña no es manca. Tú la conoces, tú la conoces. Muchas gracias, la verdad. Muy bien. Gracias, oye, pues muchas gracias a todos y de verdad, siento irme a media conversación, de verdad. Un montón. No, si ya estamos ya acabando, ya incluso nos hemos ido de tiempo, pero bueno. Si ya nos vamos acostumbrando, que imitas mucho a Juan Cruz en estar en 70 sitios. Yo qué sé. No es voluntario, yo me opongo a esta forma de vida, pero no consigo rectificarla. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Bueno, también queríamos eso, aprovechar para comunicaros, bueno, para comunicar y tener que hemos creado el seminario permanente José Luis San Pedro en la Facultad de Filología, precisamente con la idea de tener un espacio de análisis, de estudio de la obra de José Luis. Y bueno, está también Samuel Rodríguez, que es codirector conmigo de ese seminario del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía. Y bueno, el día 27 de octubre tendremos las jornadas octubre-octubre, en donde hablaremos también, seguiremos hablando ya un poco más concreto de algunos poemas de Días en Blanco, pero realmente es fantástico, bueno, ya poder contar con ese espacio que junto con la Asociación Amigos José Luis San Pedro, con la Biblioteca Municipal, o sea, la Biblioteca de la Comunidad de Madrid, Chamberí, José Luis San Pedro, y con el Foro Cívico de Aranjuez, bueno, pues podemos tener ya un espacio en donde poder trabajar y seguir, bueno, pues dando a conocer y sobre todo haciendo disfrutar tanto con la lectura a los amantes de la literatura, ¿no? Así que, bueno, si no tenéis ninguna palabra o, digamos, una intervención, pues la verdad os agradecemos muchísimo, tanto Olga como yo, como digamos, Lorenzo, bueno, se ha ido, y todos los, Miriam, que no ha podido estar hasta el final tampoco, pero sí que nos hayáis acompañado, bueno, y lógicamente nuestro decano y todos que nos hayáis acompañado en esta primera de las 16 presentaciones que vamos a tener a la semana. Y bueno, mañana a las 12, perdón, los fines de semana tenemos horarios también matutinos. A las 12 tendremos una presentación de unos cuentos en portugués, que, bueno, pues también para escuchar la riqueza lingüística que también hay en la facultad. Que a fin de cuentas vamos a tener presentaciones también de textos en portugués, en italiano, en griego, en ruso, en alemán, en francés, bueno, pues realmente en catalán. Realmente va a ser una experiencia durante todos estos días que realmente esperemos que nos siga enriqueciendo. Como además todas las intervenciones se graban, se van a colgar precisamente del portal y van a poder seguir viéndose, o por lo menos gente que no ha podido asistir hoy, pues bueno, ya saben que en un momento dado van a poder seguir haciéndolo tanto en esta como en el resto de las actividades. Así que si no sé si Eugenio quieres decir alguna cosa, o si no ya... Yo creo que con el inicio tan magnífico que hemos tenido está dicho todo y está marcado el tono para lo que vendrá después. Así que muchas gracias a todos y especialmente a ti.
Pues nada, pues muchas gracias y a leer. Y a ir a la Feria del Libro, también esa Feria del Libro virtual que han preparado, que realmente hay muchas actividades y no hay que olvidarse de que la Feria del Libro, como bien decía también Manuel Gil, es un lugar que nos reúne y que nos tiene que seguir reuniendo a pesar de todos los pesares y del momento en el que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana para el que quiera venir a las 12 y si no, en estos días también en la web. Hasta luego. Adiós, saludos a todos, muchas gracias.